Amén. Bueno, una de las cosas que me han escuchado ustedes decir es que creo que uno de los más grandes daños que se hizo a la comprensión de la Biblia es el haberla dividido en Nuevo y Antiguo Testamento, o Antiguo y Nuevo Testamento. Porque muchas de las cosas que los del llamado Nuevo Testamento dan por sentado que la gente a la que le están hablando ya conoce el llamado Antiguo Testamento. Por eso es que ellos no tenían que estar, y aunque citaban solo el llamado Antiguo Testamento, porque era el único que tenían, pero no tenían que andar dándoles tantas explicaciones, porque ellos ya se suponían saber el llamado Antiguo Testamento. Y uno de los daños que quiero ilustrar es el hecho de que Pablo en 1 de Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12, nos hace esta aclaración o exhortación. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, ¿verdad? Todos necesitamos que nos den ejemplo de algo que no conocemos o de a lo que nos están llamando. Cuando nos enseñan a trabajar, cuando nos enseñan a jugar, nos dan ejemplo. Y estas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Y qué? A quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿A quién es la exhortación? A los que creemos que estamos firmes. Yo creo que estoy firme. Pero ¿a quién me está exhortando? A que ya que me creo firme, que mire bien. ¿Y qué me está diciendo que haga? Que mire el ejemplo. ¿Cuál ejemplo? El que ya pasó, ¿verdad? Y dice que es para esta exhortación, entonces se pasa por alto. Porque ¿por qué voy a estar yo leyendo el Antiguo Testamento si ya pasó? ¿Verdad? Y de esa manera descuidamos cosas tan lindas y tan necesarias como esta. La palabra amonestación dice que es llamar la atención, es decir, por implicación, es una reprensión o advertencia suave. A mí me gusta que digas una reprensión suave porque rapidito pienso en el Espíritu Santo. Es la parte de la Trinidad más tierna, más delicada. El Espíritu Santo no grita, el Espíritu Santo susurra. Lo saco de cuando Elías estaba en la cueva y pasó el trueno y pasó el terremoto y pasó el fuego y todo, pero Dios no estaba ahí, y de repente un silbo suave y apacible, y ahí estaba Dios. Entonces de esa manera lo miro. Y lo que voy a hablar hoy es debido a la época, es lo que está en la mente de todos, la Navidad. Y ciertamente ponerse a discutir sobre cosas de que no es el día, ¿verdad? Ya la gente dice, el día no importa, lo que importa es que Jesús vino. Está bien. Bueno, pero es en el día que se celebraba a otros dioses. Así, pero nosotros celebramos a Cristo. En fin, no voy a ponerme a discutir eso. Yo lo voy a presentar como la exhortación suave del Espíritu Santo para que cada uno evalúe. Si empezamos a ver los beneficios, definitivamente esta época es una de las que la mayoría de la gente está pensando en Dios de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay varias iglesias que sabiamente aprovechan la ocasión y hacen actividades, cantatas, dramas, películas, corales, tanto que se da en ese tiempo, y es cuando más la gente oye de alguna manera que el Señor vino, ¿verdad? Y así que tiene varias cosas que se pudieran tener, pero el punto está que desde mi perspectiva, el Señor nos llama la atención a cada uno de nosotros, y hay ejemplos de que Señor, en tu nombre, y dice, no los conozco. Ven, entonces, por eso es que necesitamos ver el Antiguo Testamento para ver qué ejemplo nos deja el Señor. Y yo he preguntado, ¿qué es entre todo lo que hay en Navidad, los personajes y las cosas que se hacen y todo lo demás, qué es lo que, ahí sí que casi en todas las casas de los que celebran el nacimiento lo hay? ¿Qué es lo que más representa a la Navidad de esa manera, que se encuentra hasta en todas casas? ¿Qué se les vendría a ustedes a la mente?
el árbol y las luces, ¿sí? Santa Claus, sí, pero Santa Claus no está en todas las casas, ¿verdad? No hay una foto de Santa Claus en todas las casas, pero el árbol. Ven, el árbol es el que... ¿Qué es lo que edifican ¿verdad? ¿Cómo se llama? En el círculo de allá el árbol navideño. Entonces, vamos a tomar el concepto del árbol para la amonestación que Pablo nos está haciendo. Y en la Biblia se le llama los lugares altos. Ahora, como aprovechando que ya empiezo a medio entender cómo funciona la inteligencia artificial, le hago preguntas. Y le pedí que me dijera acerca del árbol. Y me dice, en la Biblia los árboles frondosos son los lugares altos, representaban ídolos asociados con la adoración pagana y eran símbolos de dioses falsos, especialmente relacionados con la diosa Acera. ¿Se recuerdan que esa tal Acera se menciona en toda la trayectoria de Israel? Tenía su Acera. El papá de Gedeón tenía su Acera. Es como que era una cosa cultural. Como en nuestros días, ¿verdad? Que tienen esto, es una cosa cultural y se tienen cosas que para los que lo miran como cultura, pero para los que lo hicieron era un dios. De Acera. Esos árboles, sigo leyendo. Esos árboles, junto con montes, colinas y altares, eran centros de culto donde se practicaban rituales como sacrificios, incienso, fiestas, prostitución ceremonial y en algunos casos sacrificios de niños. Dios ordenó a los israelitas destruir todos los lugares donde las naciones que ellos heredarían adoraban a sus dioses, incluyendo debajo de todo árbol frondoso. Estos árboles sagrados, conocidos como cipos o aserim, eran postes de madera o troncos de árboles que se colocaban directamente en la tierra como símbolos de divinidades femeninas. Su presencia en los lugares altos era parte de un culto que Dios consideraba abominable y por eso se les ordenó su eliminación para proteger al pueblo de la adoración a falsos dioses. Hoy, por el evento y todo del día de hoy, voy a dedicarme más que todo a leer textos bíblicos. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, lo que fue escrito para nuestra amonestación fue escrito. Entonces, cuando Dios tomó al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida, les advirtió en Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14, pero yo voy a leer solo esta porción. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Les menciona varias de las abominaciones y luego en Números 33, versículos 51 y 52 le dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis sus lugares altos, todos sus lugares altos. Sabemos que no le prestaron atención a Dios, a pesar de que está ahí claramente, no destruyeron los lugares altos. Leo uno más, Deuteronomio 12:2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. No solo no obedecieron eso, sino que se practicó tanto que los que practicaban, cuando les dijeron hay que dejar de hacerlo, y lo dejaron de hacer y no les salieron las cosas bien, pensaron que fue por haber dejado de hacer aquello. Recuerdo ahora que cuando el Señor tuvo misericordia de mí y vine a Cristo, pues en mi familia, pues todos católicos, ¿verdad? Y todos estaban sorprendidos y tuve un accidente de carro. Y mi hermana me dijo, Carlitos, es porque dejaste la iglesia, dejaste el catolicismo y te fuiste con los evangélicos. Entonces, y así pasó en Israel. Les leo
bueno, dice que cuando se perdieron los burros, sí, burros eran, del papá de Saúl, Saúl los fue a buscar y al no encontrarlos, dijeron que iban a ir a buscar al vidente, ¿verdad? Y preguntaron si estaba el vidente. Esto se encuentra en 1 Samuel 9, 12 al 13. Ellas respondiendo les dijeron: sí, helo aquí. Él preguntó: ¿dónde es el vidente? Sí, helo ahí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. ¿De quién está hablando? De Samuel. Samuel, el que desde niño escuchó la voz de Dios. Samuel, el que dice que Dios no dejaba caer ninguna de sus palabras y que no abundaba la profecía, pero la palabra de Samuel era la que estaba. Samuel, el que cuando van a buscar nombrar rey, que le dicen que quieren, él viene y pregunta: bueno, ¿en qué he fallado? ¿De qué me acusan? Y le dicen: no, tú has caminado recto. Y es Samuel el que va a oficiar el sacrificio en el lugar alto. ¿Cómo es posible que un hombre tan cabal, tan entregado y usado por Dios, pero él es el que va a oficiar el sacrificio en el lugar alto? Cuando se nace y se crece en una cultura que tiene unas tradiciones, unas costumbres y todo lo demás, y especialmente se supone que son para alabar a Dios, pues uno lo cree. Recuerdo con gratitud a Dios y ahora con risa, cuando Ralph Richmond, que fue el señor que me abordó en la plataforma para hablarme de Cristo, cuando me habló de verdad de que los católicos están equivocados y todos, ¿verdad? Yo hasta lo amenacé y le dije: déjeme en paz, lo voy a tirar. ¿Por qué? Porque mis padres son católicos, todos son católicos, yo soy católico. Y no era una respuesta bien pensada y todo lo demás, simplemente pura cultura, pura ya práctica, ¿verdad? Por costumbre. Entonces han pasado cientos de años. De hecho, también hice esa indagación, ¿verdad? ¿Cuándo fue que empezaron a usar los árboles y todo lo demás, a celebrar con los árboles? Y fue hasta después de más de 300 años. ¿Más de qué? Más de 7 generaciones habían pasado. Bueno, pero entonces Samuel está ahí ofreciendo. Ahora me voy a Reyes, y recuérdense que esta es otra cosa de cuando les digo leer en español, necesitamos usar el diccionario. ¿Por qué? Les leo este texto de Reyes, Primera Reyes 3 y 4. Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos. 1000 holocaustos sacrificaban Salomón sobre aquel altar. Ese solamente, por eso hice una pausa fuerte ahí, no significa como la exclusividad, sino que en el contexto está puesto como un pero. Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, pero sacrificaba quemando en los lugares altos. ¿Por qué les digo eso? Bueno, lo voy a aclarar más adelante, pero fíjense, ¿por qué Salomón, el sabio Salomón, también cayó en eso? Porque dice que siguió a su padre. Y en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 37 al 39, dice así: y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová, el arca del pacto de Jehová, a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y a Obed-Edom y a sus 68 hermanos,
y a Obed Edom, hijo de Jedutum, y a Osa como porteros. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón. Es lo que acabamos de leer, que era el principal, porque ahí estaba el arca del pacto. ¿En dónde? En un lugar alto. Bueno, si Samuel, si Salomón, si David, personas de renombre y de consagración a Dios, están en lugares altos, seguramente Dios ya cambió de opinión. O algo pasó que ya no son abominación. Ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Dios no cambia. Dios es el mismo. Y dice que el corazón de Salomón se desvió por tener tantas mujeres. Y en Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 7 y 8, leemos: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Habían pasado, como les digo, más de 300 años de que el pueblo entró a Canaán. Obviamente de cuando entraron al principio lo estaban haciendo todo, porque estaba Josué. Y lo que pasa cuando muere la gente que ha conocido a Dios, que ha tenido la victoria y ha entendido a Dios, cuando se mueren, si no se pasó la visión a la siguiente generación, todos vuelven a lo de antaño. Pero peor, porque al no ponerle freno a las cosas, que dice, donde no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 31 al 33. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. ¿Se recuerdan que Jeroboam es el que se separó? Cuando el hijo de Salomón les dijo que no les oía lo que pedían, dijeron, no tenemos parte aquí, y se fueron. Luego Jeroboam dijo, para que no vayan estos a regresarse a Jerusalén para ir al altar, y estableció su propio altar, y estableció sus propios sacerdotes, y estableció su propio día de celebración, pero en competencia con el de Judá. El que estaba establecido por Dios en Judá, él lo estableció con otra visión, para hacerle competencia y que no fueran para allá. Las fechas eran inventadas por él, pero estaban con una intención, como digo, de competencia. Ok, entonces todas las generaciones que nacen en ese tiempo y todo, ¿verdad? Pues van a creer que lo que se está practicando, que lo que han practicado sus padres, que lo que practica la mayoría de la gente, pues, y no es nada malo, ¿verdad? Lo están haciendo para Dios. ¿Y qué pasa cuando se apartan? Como les conté del testimonio, se piensa que es castigo de Dios. En Jeremías 44, versículos 16 al 19, dice: tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo y a espada de hambre somos consumidos. Ok. No solo creen que está bueno, sino que creen que el mal que tienen es por haber dejado de practicarlo. Cambió Dios de opinión. Bueno, ahora vuelta otra vez, veamos el ejemplo. Voy a leerles varios versículos. Ezequiel 78, 56, perdón, Salmo 78, 56 al 59. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla.
Por lo general esas imágenes eran la acera mencionada. Ezequiel capítulo 6, versículos 3 y 6. Y destruiré vuestros lugares altos, y los lugares altos serán asolados. Ezequiel 16, 23 al 25. Y sucedió después de toda tu maldad, ay de ti, dice Jehová el Señor. Te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas, en toda cabeza de camino edificaste lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban, multiplicaste tus fornicaciones. Ezequiel, lo que dije, ¿dónde? Me fui de página. Ezequiel, ¿qué fue el 16, verdad? Ok. No, Ezequiel, ¿cuál leí? Sí, 16, 23 al 25. Ok, sigo. Noten esto, pues. La palabra de Dios es clara. No quiere los lugares altos, son abominaciones. Por haber descuidado de pasar esa información, esa visión, eventualmente hasta personas como Samuel, David y Salomón resultaron adorando en lugares altos, y hasta hizo David llevar el arca del pacto a lugares altos. Pero también hubo personas que siguieron amando a Dios. Ahora les voy a hablar de los reyes buenos, porque de los malos no podemos esperar nada, ¿verdad? Pero entonces vamos a leer de los reyes buenos. Primera de Reyes 15, versículos 11 y 14. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Asumo que lo mismo se diría de Samuel y David, pues ellos amaron a Dios y siguieron sirviendo a Dios, pero los lugares altos hasta los estaban ellos asistiendo a ellos. Primera de Reyes 22, 43. Y anduvo Josafat en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados. ¿Por qué? Porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. El pueblo. Saúl, cuando se perdió, cayó de la gracia de Dios, cuando Samuel le dijo que le era quitado, ¿por qué fue? Porque el pueblo se estaba rebelando y él, para no perder al pueblo, hizo lo que no tenía que hacer. Y aquí dice de este rey: ama a Dios, pero no toca los lugares altos, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en ellos. Segunda de Reyes 12, versículos 2 y 3. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, aún guiado por un sacerdote, y seguía imponiéndose, ahí sí, a lo que le llamo la democracia. Ahí. Segunda de Reyes 14, 3 y 4. Ahora habla de Amasías. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho Joás su padre. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Segunda de Reyes 15, 3 y 4. Este es Azarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Segunda de Reyes 34 y 35. Y él, hablando de Jotam, hizo lo recto ante los ojos de Jehová, hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Uzías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Nosotros lo estamos leyendo y sabemos: ¡ala, qué cabeza dura! ¡Qué pueblo tan cabeza dura! Ya habiendo dicho que no se debía de estar en los lugares altos y todo lo demás. Pero cuando no se mantiene la visión,
Y esto es cuando padres no educan a sus hijos, cuando líderes no enseñan la verdad, cuando no se predica arrepentimiento porque se le va a la gente, cuando en fin, cuando no se transmite la información, los nuevos creen que así es la cosa. Esta es la cosa, es así. ¿Y por qué? Segunda de Crónicas 33:17. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Gloria a Dios. Quiere decir que porque lo están haciendo para Jehová su Dios, ahora los lugares altos ya no son abominables, ya no son abominación, porque lo hacen para Dios. Tan arraigada estaba esa idolatría que se consideraba parte de la honra a Dios. Isaías 36, 4 al 7. A los cuales, paro ahí antes de leerles, ahí está, pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es el contexto? El contexto es que los asirios tienen sitiada a Judá, y el rey, él dice, no, confiamos en Dios y todo. Entonces llega el Rabsacés, el vocero del rey, a hablarle a todo el pueblo, que oiga el pueblo que su rey es el que los está engañando. Y les dice, a los cuales dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, el gran rey, decía ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Y si me decís, en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos cuyos altares hizo quitar Ezequías y dijo a Judá y a Jerusalén delante de este altar adoraréis? Josías sí quitó los lugares altos, sí quitó los altares. Pero ¿cuál era el concepto del pueblo y aún de las otras naciones que los miraban? Estaban adorando a Jehová, su Dios. Son los altares de Jehová, el Dios. Son los lugares altos de Jehová, Dios. Es una influencia tan grande y una declaración tan grande que por lo visto, pues todos los que han oído de Israel, que tiene los lugares altos de Jehová y los altares altos, en los lugares altos de Jehová. Ahora Josías, el rey, el único, creo yo, con esas agallas. En Segunda de Reyes 22, todo es desde el 1 al 23, yo solo voy a ir leyendo partes para que quede. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años. Quise llamar la atención al número 8, porque 8 significa nuevos comienzos. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como todos los otros reyes que mencioné antes habían hecho lo recto. Entonces dijo el sumo sacerdote, esto es cuando mandan, cuando encuentran el libro. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Siempre hago énfasis, el libro de la ley está perdido en la casa de Jehová, porque como la ley es del Antiguo Testamento, ya no nos sirve para nada. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces le vienen a pedir la voz de Dios, le mandan a decir: el castigo viene, ya no hay vuelta atrás, Israel va a ser castigada, pero como tú te arrepentiste, como tú te humillaste, no va a ser en tus días. Sigo leyendo entonces. ¿Qué hizo él entonces? Y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira. Las quitó también Josías. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que ahí estaban.
Como vimos, los lugares altos podrían tomarse como cultura, y lo de las acera, ¿verdad? Las estatuas, las imágenes de acera. Y fíjense que aquí también todos nosotros, el patrimonio cultural, dicen, y todo lo demás, cosas que tenemos como esos lugares así pues tradicionales, culturales, pero que son idolatría, que son cosas dedicadas a dioses, ¿verdad? Entonces, no las podemos quitar, ¿verdad? Destruirlas así literalmente como lo hizo este rey, pero sí tenemos que tener el entendimiento. Esa no es nuestra cultura. Si somos del reino de los cielos, eso no tiene nada que ver con nuestra cultura, ¿no? Porque no hay otro Dios, sino solo Dios. Y lo otro que enfatizo es el hecho de que líderes tan buenos como los que se leyeron terminaban haciendo la voluntad del pueblo. Es difícil luchar contra un pueblo que no está de acuerdo. Una nación, y ahora ya no una nación, sino que casi en todo el mundo, que no importa, no conoce los orígenes de las fiestas y no le da suficiente importancia y valor a la Biblia. Noten que otra vez acudiendo a internet, a buscar en la historia, por más de 300 años el cristianismo ni habló del nacimiento de Jesús, mucho menos lo celebró. Pasaron más de 7 generaciones de los que habían estado más cerca, por así decirlo, a la vida de Jesús. Y los que escribieron, los apóstoles, que son el fundamento, los profetas del llamado Antiguo Testamento y los apóstoles del Cordero, que son el fundamento, no mencionaron nada del nacimiento de Jesús. Me refiero como celebración. Sí mencionaron que nació en tal y tal lugar, en tal y tal lugar, nada más. Ni siquiera dicen la hora, no dice que fue a las 12 de la noche, ni tampoco dice que fue el 31 de diciembre, el 25, ¿cuánto? 25 de diciembre. En fin, no hay ninguna información bíblica ni histórica que mencione la celebración del nacimiento de Jesús por más de 300 años. Y entonces empieza se oye después de eso, lo menciona lo que busqué en internet y todo, que un alemán fue el primero en hablar, de que él empezó a contar los días y otras cosas, y empezó a hablar de eso, pero solo hasta ahí llegó. Cuando ya se hizo norma, cuando ya se estableció el 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús por el Papa Julio I, y aún los mismos historiadores lo dicen, ¿verdad? Porque la internet no es una respuesta religiosa, sino que agarran de todos lados para dar la respuesta. ¿Por qué? Y aquí entra ya donde yo les llamo la atención a esto. Dice, no importa la fecha en que nació. Ok, de acuerdo, 100% de acuerdo, la fecha no importa. Dice, lo que importa es que él nació. Ok, entonces si la fecha no importa, la fecha que escojamos no importa. ¿Por qué no lo hacemos en una fecha que tenga algo que sea pues más acorde? ¿Por qué no el 1 de enero para comenzar dedicándole el año al Señor, ya que todas las primicias son de Él? ¿Por qué no escoger esa fecha? ¿Por qué escoger una fecha ya existente por cientos de años antes de que el Papa diga que es el nacimiento de Jesús? ¿Y cuál es la fecha existente? Los dioses romanos. La Saturnalia, que terminaba el 24, que hablaba de los dioses de esto y de lo otro, y el día del sol victorioso naciente, que era el 25.
¿Por qué agarrar esas fechas? Porque precisamente igual que hizo, por eso es que dice que leamos el Antiguo Testamento como ejemplo, porque igual que hizo aquel rey que separó al pueblo de la verdad de los sacrificios y altares de Dios, que inventó una fiesta, pero el mismo día que se celebraba la fiesta en Judá, para que no se le fueran estos, para asegurarse que sus adeptos se quedaban con él. Y eso es lo que dice también la internet, que lo hicieron a propósito, para que los nuevos creyentes, allí en el tiempo romano y todo, que se estaban convirtiendo, no se sintieran atraídos por las fiestas, de las celebraciones. Entonces les hicieron su propia fiesta, que es el nacimiento de Jesús. Y notemos, por favor, que aunque líderes prominentes lo practicaban, no cambió que para Dios era abominación. Y que cuando mandó el juicio, lo mandó precisamente porque no quisieron regresar a la palabra. Se cumplió lo que en parte Jesús ya les había dicho, que ellos invalidaban la palabra de Dios para guardar sus tradiciones. Y fue lo que ya leí, ¿verdad? Pablo dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no cometamos los mismos pecados, ni seáis idólatras como algunos de ellos. ¿Y cómo fue que fueron idólatras? Como Pablo está citando un texto, dice Pablo, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. ¿Cuándo está escrito? ¿Dónde está escrito? Está en Éxodo 32, versículo 6. Dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué día es eso? Dice, al día siguiente. Entonces, ¿qué pasó el día en que decidieron qué hacer? Dice, y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Y qué dice Pablo que pasó? Que fue idolatría. Y que está escrito para amonestarnos a nosotros, para que no cometamos los mismos errados. Entonces, sé que luchar contra la corriente es tremendo. Sé que hay tantas cosas buenas que pasan en Navidad. Tantas buenas obras, tantas cosas lindas. ¿Para qué ponerlo a tratar de hacer una lista? Pero el asunto está que no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Y la otra cosa es, si Dios no nos ordena, no nos pone, ni siquiera nos dio la fecha, ¿verdad? Ni siquiera nos dio la fecha. ¿Y qué hemos aprendido a lo largo de las prédicas que hemos tenido? Que la Biblia habla explícitamente de lo que tenemos que obedecer. De eso deducimos implícitamente las cosas que no se tienen que hacer, pero que en otras guarda silencio, y que no debemos especular con el silencio. Entonces, la mayoría del cristianismo puede tomar el texto que dice, el que guarda el día para Dios lo guarda, y el que no guarda el día para Dios no lo guarda. Ok, está bien, aceptemos que así sea. Y está también el otro texto que dice, todo me es lícito. No hay en la Biblia ningún mandamiento que diga, no celebrarás el nacimiento de Jesús. Así que todo me es lícito, cierto. Pero no dice solo eso, dice, no todo conviene. Conviene celebrar fiestas que los primeros cristianos por más de 300 años no celebraron, habiendo estado tan cerca de lo que había acontecido. Y dice, no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿En qué edifica celebrar el nacimiento de Jesús?
Y ahí es donde eso está en el, no todo, de todo me es lícito. Ahí está entre el todo me es lícito. Pero conviene y edifica. Ahora vamos a doctrina, donde sí, ahí sí ya no me importa la tradición de quien sea. Ese nacimiento de Jesús, ¿se han dado cuenta que en donde ponen el nacimiento, qué es lo que ponen como el niño, como el muñequito del hijo? Yo todavía tengo en mi mente la imagen del que estaba casi siempre en la casa, un niñito con las manos así. ¿Y quién es el que está ahí? El niño Dios. Una herejía totalmente. ¿Y qué da lugar a eso? Si María es la madre de ese niño, lo cual es cierto, pero ese niño es Jesús, no es Dios. Pero si es el niño Dios, entonces María es la madre de Dios. Una cosa desenfrenada va de mal en peor hasta destruir. Y entonces se van a ofender muchos, se van a herir especialmente el pueblo católico, pero María no puede ser madre de Dios. María está entre todos nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y ella reconoció ser la sierva del Señor. Pero ella es una creación de Dios tal como nosotros. Nunca la creación va a ser madre del que lo creó. No se necesita ningún nivel de inteligencia para saber eso. Pero como se arraigan tan fuerte las tradiciones, entonces si ya se aceptó esto, se acepta esto, se acepta esto. Y como platicaba con Lili, le decía yo, y tristemente no se paran a pensar que Santa Claus es otro Dios, porque es omnisciente, sabe si te has portado bien o te has portado mal. Y es omnipresente, porque a las 12 de la noche está en todo el mundo. Y se hace y se sigue haciendo. ¿Por qué? Y en la mayoría de las veces, ¿por qué? Pobrecitos los niños. Y si nosotros no lo celebramos, ¿verdad? Porque nuestros hijos van a ver que a los otros les dan regalos y nosotros no. Y van a ver que sí, pobrecitos los niños, hagámoslo por ellos. Sabemos que no es cierto, pero hagámoslo por ellos. Y así van creciendo las culturas. Cuando Ondina y Brandon empezaron a ir a la escuela, preescolar era el asunto, ya no me recuerdo bien con exactitud, el asunto es que vino Halloween, ¿verdad? El día ese, y entonces, como la escuela era cristiana, para evitar que nuestros niños se fueran a esa fiesta satánica, en la escuelita se celebraba otra fiesta. Y que llegaran vestidos de pastorcitos, de angelitos y todo, ¿no? Y así de esa manera no iban a estar tristes de que no andaban buscando dulces ni teniendo fiesta como los otros, pero lo íbamos a hacer sanamente. Y celoso como era, sin sabiduría, reconozco que al principio me faltaba mucha sabiduría, lo saqué de la clase, de la escuela. Y al pedirme la situación le dije, yo no tengo por qué darle alternativas a mis hijos para que no hagan lo malo. Ellos va a bastar con que yo les diga, esa fiesta no la celebramos, no, es una práctica satánica, nosotros no lo hacemos. Y punto. No le tengo que hacer alternativa de una fiesta para que no esté triste. Si no, voy a tener que hacerle cigarritos de chocolate para que no fumen marihuana. Así que no. ¿Y qué hizo en los lugares altos? Los hizo en esta fecha para que no pensaran en aquella. Y el Papa lo hizo en esa fecha para tratar de ganar adeptos y mantener a los adeptos sin que se tuvieran que ir para allá. Entonces, no nació ese día, pero no importa el día. Basta, bueno, pues no importa el día. ¿Ok?
Y aunque los otros lo hagan como lo hagan, yo lo hago para el Señor. Ok, veamos si es cierto. Ahí es donde entra el concepto de que todo me es lícito, celébrelo, todo le es lícito. Y nadie le puede prohibir que no lo haga. Dios mismo no puso una prohibición, no lo celebres. Pero conviene que nuestros hijos vayan creciendo con el entendimiento de que te tienes que portar bien, porque si no Santa Claus, y el arbolito y todos los regalos y todo. Tenemos que crear. ¿Cuántos hasta programas evangelísticos hay en Navidad de llevarle regalitos a los niños y todos, porque es una etapa de regocijo y todos están teniendo, y hay un montón de niños después ahí abandonados que no tienen y les llevan regalitos, y claro que les alegran el corazón y todo lo demás, pero los están entrenando en algo que no es lo que debe. No les conviene crecer con expectativas de recibir en ciertas fechas o de que las cosas son así, así. Encontrar el libro en la casa de Dios, como hizo Josías, fue volver al escrito está y a no especular con el silencio de la Biblia. Entonces, para todos los que nos llamemos cristianos, ok, pero es una fecha, es feriado. ¿verdad? Es feriado, es una de las pocas ocasiones que podemos estar juntos toda la familia, porque en otros días fulano trabaja, el otro día. Pero bueno, esa es una de las pocas fechas que podemos estar juntos como toda la familia. Aprovechémosla, todo me es lícito, y a mí me gustan los tamales negros. Aprovechémosla, ¿verdad? Todo me es lícito. ¿Conviene? Yo creo que reunirme con mi familia sí conviene. Por eso estamos buscando qué días podemos hacerlo para reunirnos como familia. ¿Edifica? Ese es el elemento que todavía le tenemos que añadir un poco. Me refiero pues a los que celebran la Navidad. ¿Cómo van a edificar a sus hijos o a sus parientes o con los que vayan a reunirse? ¿Cómo van a tocar el tema del nacimiento de Jesús? ¿Cómo van a explicar la bendición que fue que viniera Jesús? Pero que realmente una de las cosas que casi nadie explica es que el nacimiento de Jesús es la humillación de Dios. Porque un niño es nacido, Jesús, hijo nos es dado. De tal manera amó Dios al hombre que ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo unigénito estuvo dispuesto, dice, porque en Jesús habitó corporalmente la plenitud de la deidad. La deidad se humilló. El Creador se humilló al limitarse a la capacidad de la criatura. El Creador no necesita dormir, pero la criatura en la que habitó sí. El Creador no necesita comer, pero la criatura en la que habitó sí. El Creador no necesita descansar, pero la criatura en la que habitó sí. La encarnación, el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, es la humillación de Dios para venir a rescatar a su creación. ¿Se le cuenta eso a los niños para edificación? ¿O no es tema de conversación? Así que si en realidad lo hacemos para el Señor, entonces, ¿qué tiene que ver el árbol? Cuando ya sé que desciende de las tradiciones también romanas, paganas, de la adoración, y desde antes, desde esos tiempos. No tiene nada que ver. Pero las lucecitas, otra vez. El diablo se presenta como ángel de luz. Santa Claus, no hay tal Santa Claus. La única forma que se menciona Papá Noel es cuando se le dice, no, el regalo te lo dio tu papá, no él.
Esa es la única mención que pudiera haber en el día de Navidad. Entonces, si se quiere honrar a Jesús, agradecerle a Dios por su manifestación en darnos a ese varón perfecto, sin pecado, porque no descendía de Adán, hagámoslo. Pero ¿qué tiene que ver Santa Claus? ¿Qué tiene que ver el árbol? ¿Qué tiene que ver todas esas otras cosas que no edifican? Si de verdad estamos haciendo algo en honor, en gratitud al Señor, quitemos todo lo que no le es grato al Señor. Encontremos otra vez el libro de la ley en nuestro corazón y hagamos las cosas para la honra y la gloria de Él y para la edificación de nuestros hijos y de nuestra familia. Todo es lícito. Conviene, edifica, queda en manos de cada uno. Oremos. Amado Padre Celestial, nosotros sabemos que cada día debemos decir, este es el día que creó el Señor. Nos regocijaremos y estaremos alegres. También sabemos que el primer día de la semana es el día en que nos permite reunirnos para que conjuntamente demos gloria a tu nombre, cantemos alabanzas y seamos instruidos en tu palabra. Sabemos los grandes beneficios temporales y circunstanciales que se encuentran en estos días, en estas fechas, por la mentalidad de personas que no cuestionamos su corazón o su sinceridad, pero que sí ignoran tu palabra y todo el bien que hacen para mucha gente. Pero tristemente también sabemos que tú dices obediencia es mejor que sacrificio y que obediencia es lo que tú pides. Que si tú no nos dijiste una fecha del día en que escogiste traer a Jesús al mundo, no nos compete a nosotros buscarla. Y si no nos pediste que celebráramos ese día, cuando sí nos has pedido que cada vez que comamos el pan y bebamos el vino conjuntamente anunciemos tu muerte y sobre todo que nos gocemos anunciando tu resurrección. De hecho, sí leemos en tu palabra que los apóstoles decían ser testigos de su resurrección, y de eso es de lo que nosotros también debemos dar testimonio. Perdona, Señor, nuestra ignorancia como nación. Perdona, Señor, nuestra ignorancia de culturas que no te agradan. Perdona que dejemos que se use un día dedicado a dioses que no existen, a ídolos que no existen, y que se nos atraiga como con un anzuelo, como una carnada, de que es tu santo Hijo y tu santo nombre el que vamos a celebrar. Ilumina el entendimiento de tu iglesia, ilumina el entendimiento de los padres, y que poco a poco, Señor, si no se puede de arrumplón, que sea hallado el libro de tu ley en sus corazones, que vuelva a pesar el escrito está, y que recapaciten si conviene y si edifica. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.